Bien, y sobre el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, destacando estas, falencias en la resolución que se publicó en el Diario Peruano, donde se anunciaba el indulto para Alberto Fujimori, está con nosotros Aníbal Quiroga, constitucionalista a través de la línea telefónica. Doctor Quiroga, gracias por atendernos. Buenas noches, Mávila, ¿cómo le va? ¿Cuál es su opinión tras lo expuesto por el Defensor del Pueblo? ¿Se justifica un pronunciamiento de esta naturaleza o no? Yo creo que no. Y yo creo que, a pesar de que tú me has dicho que no eres abogada, has tenido una intervención bastante clara respecto a la posición, porque el informe no solamente es prematuro y es impertinente en cuanto a su temporalidad, sino que además está plagado de algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el informe reconoce que el indulto es una facultad discrecional. Discrecional significa que la puedo dar o no la puedo dar. Sin embargo, le exige que tenga una motivación. Las facultades discrecionales no se motivan, se dan o no se dan, por eso son discrecionales. Las que son regladas son las que tienen que ser motivadas, las que son discrecionales no. Por ejemplo, un jurado en los Estados Unidos tiene una facultad discrecional. ¿Tú sabes cuántas líneas tiene su motivación? Ninguna. Simplemente dice culpable o no culpable. No tiene que fundamentar, porque los actos de conciencia no se fundamentan, simplemente se dan. Usted diría, doctor, usted diría, antes de que continúe, que la Defensoría se ha excedido en sus funciones opinando sobre una atribución del presidente de la República. Yo diría que la Defensoría se ha adelantado a una decisión que se va a dar la próxima semana a partir de la audiencia extraordinaria dada por la Corte Interamericana para decir precisamente lo que usted dijo. Yo lo dije primero, ¿no es cierto? Y hay un claro afán de figuretismo y de aparecer como un tema protagónico porque donde nadie le ha pedido su opinión. Y en segundo lugar, creo que el informe tiene hierros jurídicos. Por ejemplo, habla de líneas jurisprudenciales. La jurisprudencia tiene dos niveles: la jurisprudencia vinculante y la jurisprudencia que no es vinculante. La jurisprudencia que no es vinculante no puede estar por encima de la ley, es una colaboradora de la ley, es una fuente supletoria del derecho, no es una fuente directa. Entonces, el señor Defensor del Pueblo dice, acá hay líneas reglamentarias y hay líneas jurisprudenciales, pero ¿quién ha sistematizado esas líneas jurisprudenciales? En segundo lugar, el informe dice una cosa que es muy grave, dice, la facultad del indulto es presidencial y está en la Constitución, pero se ha incumplido la Constitución, se han incumplido los requisitos de la Constitución. La Constitución no le pone requisitos al indulto, dice simplemente que el indulto es una facultad presidencial. Entonces, yo creo que es un informe que no tiene una consistencia jurídica suficiente como para concluir lo que ha concluido, y se inmiscuye en un tema jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adelanta una opinión claramente en contra del indulto. Sobre la posibilidad de que Alberto Fujimori pueda efectuar o participar de actos públicos, que pueda ejercer alguna participación activa en política. ¿Esto también está contemplado dentro de los límites del indulto humanitario que se citan en el informe de Defensoría? Para nada, pues es una barbaridad, ¿no? Para empezar, la persona indultada sigue siendo condenada. El señor defensor ha dicho que el indulto releva la sentencia. No releva la sentencia. El indulto releva el cumplimiento de la pena, pero la sentencia sigue siendo válida y la condena sigue siendo válida. Por lo tanto, un indultado es un condenado exonerado de cumplir la pena, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué se le da a prohibir participar en la vida civil? Lo que no puede hacer es participar en la vida política porque tiene una condena y los condenados no pueden ser candidatos a nada, pero ¿por qué se le da a prohibir mandar un tuit o ser asesor o conversar? O ir a bailar, o lo que le parezca. O sea, participar en un mitin político, organizar un mitin político, ahí sí estaría incumpliendo la norma. ¿Incumpliendo qué norma? Si esa norma no existe. Usted misma se lo dijo, el señor ha cometido delitos como presidente de la República, ya no es presidente de la República, por lo tanto los hechos que puede incurrir ahora no son los mismos hechos por los cuales fue juzgado. Él fue juzgado básicamente porque siendo presidente de la República la sentencia tiene que ser el máximo de las Fuerzas Armadas y que con su conocimiento y consentimiento el Grupo Colina hizo lo que hizo. Básicamente es eso. Esa situación no es la misma de ahora y no se requiere ser abogado para concluir eso. Es una cuestión de lógica elemental. Y una última pregunta, ¿el Ministerio de Justicia está obligado a entregar el expediente a la Defensoría? Sí, siempre y cuando no viole la ley de datos personales. ¿Qué significa eso? Hay una ley que protege los datos personales de todos los ciudadanos, los tuyos, los míos, los de todos,
que impide que datos sensibles de la persona sean divulgados así como hay datos de seguridad nacional, divulgados por terceras personas. De hecho, el informe, entiendo, ya se ha entregado a la Corte Interamericana, y ese es un caso que está sub judice, está bajo el juzgamiento de la Corte Interamericana. No se entiende por qué, ciertamente, esto va a ser valorado por la Corte Interamericana. La Corte va a decir, en el Perú la Defensoría puede ser contra el indulto, y está siendo parcializado en contra del indulto. Pero no se entiende por qué a una semana de la audiencia en la Corte, la Defensoría sale con un informe tan mal redactado, tan mal conceptualizado, y sobre todo jurídicamente tan mal estructurado. Correcto, doctor Quiroga. Muchas gracias por su opinión. Muy buenas noches. Encantado, buenas noches. Y continuamos nosotros analizando el pronunciamiento de la Defensoría. Esta vez tenemos en la línea a Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, buenas noches, gracias por su atención. ¿Cómo está, Mávila? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su lectura general sobre este pronunciamiento? ¿Cree que es conforme, que es legítimo que la Defensoría analice, cuestione la resolución que se publicó? Porque es lo que ha dicho el defensor. Más allá del indulto está la forma como se presentó la justificación de al país a través de la publicación de esta resolución. Sí, fíjese, acá yo tengo una opinión parcialmente discrepante de la del colega y amigo Aníbal Quiroga, porque la Defensoría, desde el momento de su fundación, conforme a su mandato constitucional, tiene la labor de hacer el seguimiento de cualquier aspecto vinculado a temas de derechos humanos, temas vinculados al sector justicia y evidentemente también temas vinculados a cuestiones humanitarias como puede ser el indulto, ¿no? Entonces, evidentemente los informes o seguimientos que haga la Defensoría no son vinculantes para nadie, menos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una larguísima tradición desde la época del doctor Juan Cristóbal de Noriega, de este tipo de informes y supervisiones, de manera que eso no nos debería llamar la atención en la más mínima. No hay tampoco una cuestión de agotamiento indebido, porque la Corte Interamericana es absolutamente libre de fallar en un sentido u otro, independientemente de lo que digan las autoridades peruanas. Es más, la demandada, la contraparte en ese tema es todo el Estado peruano, y eso incluye la propia Defensoría, ¿no? De manera que no hay ahí tampoco algo irregular o algo que llame la atención, ¿no? En otro de los puntos, sí, si me permiten el informe, sí. O termine su idea, por favor, lo estoy interrumpiendo. Sí, no, por favor, sobre el fondo, yo creo que la cuestión central es que la Defensoría ha puesto sobre el tapete una serie de aspectos que ya han sido analizados por diversos organismos locales, internacionales, opiniones que se han emitido en relación a estas posibles irregularidades que están alrededor del indulto, ¿no? Y para ello la Defensoría solamente ha contado con información parcial, de manera que sus conclusiones hay que interpretarlas también en ese sentido como provisionales, dado que el Ministerio de Justicia, en eso coincide plenamente con el doctor Quiroga, que no ha accedido a entregar la información habiendo tenido, digamos, el deber de entregarla, porque estamos hablando de un indulto que implica una suspensión de la ejecución de la pena, y más allá de las cuestiones médicas o humanitarias que puedan estar detrás, estamos en plena interrupción de la ejecución de una pena impuesta por el Poder Judicial, de manera que hay un asunto clarísimo de interés público ahí, y la Defensoría debería haber accedido a esa información, pero con información a la mano, evidentemente sus conclusiones son provisionales, pero apuntan a una serie de irregularidades que ya han sido... Claro, usted diría que el ministerio ha conservado para sí el expediente y no ha permitido su análisis por parte de la Defensoría. ¿Finalmente las víctimas debían ser consultadas para dar el indulto? No, desde mi punto de vista no hay una obligación, ¿no? Digamos, por una buena práctica, si nosotros queremos ser absolutamente proteccionistas de las víctimas, su opinión puede ser considerada o tomada en cuenta, así como hay la consulta previa para temas, digamos, de las actividades extractivas, pero no es algo vinculante, no forma parte de los requisitos. La base central era aprobar la cuestión médica y eso es lo que en este momento está entredicho y está, digamos, entre luces y sombras porque no se ha podido hacer esa información. Y yo creo que la primera oportunidad en que esto se va a transparentar es a nivel de la Corte Interamericana, dado que el Ministerio ya remitió esa información. Claro, ya le alcanzó a la Corte la información. Ahora, ¿la resolución debía contener más información sobre el estado de salud de Alberto Fujimori o esto es parte del derecho que tiene el propio señor Fujimori, sus abogados, en fin, sus médicos incluso a no divulgar detalles privados de su situación médica y personal? A ver, yo creo que la resolución presidencial que otorga el indulto es bastante pobre desde el punto de vista de la fundamentación, porque remite a un informe médico que nadie conoce en este momento en su totalidad,
está viciado a mi juicio porque parte, digamos, de esa junta ha sido uno de los médicos del expresidente Fujimori. Y acá no se trata, como ha dicho en algún momento el colega Mukasaki, de que sea mejor que su médico intervenga, porque para ello existe, digamos, la participación de que el médico intervenga, efectivamente, pero como un externo, ¿no? Como una persona que colabora, pero la junta médica tiene que ser impecable, pulcra, digamos, en el momento de emitir una opinión. Correcto. De manera que este es un tema que es altamente profesional y aquí va a hablar también la asesoría. Doctor Caro, le agradezco, justamente está fallando ya la comunicación, pero le agradezco su punto de vista importante para aclarar esta situación. Los temas jurídicos son complicados, por eso es bueno hacer varias consultas al respecto. Muy buenas noches y gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y bueno, teníamos una información importante también que compartir con ustedes porque la semana pasada nosotros hicimos una denuncia contra ESalud. Pusimos al descubierto, digamos, una situación algo irregular. Dimos a conocer que el señor Sánchez Acevedo, que ustedes van a ver en pantalla, porque tenemos ahí la fotografía de RENIEC, por acá también tengo los datos completos de él, es Luis Alberto Sánchez Acevedo. Como persona natural tenía un negocio, un grifo, estación El Volante en Chincha. Este es un negocio personal suyo que sin embargo le había vendido combustible en reiteradas oportunidades al sector salud, tanto Ministerio de Salud como ESalud, en múltiples ocasiones. Según un reporte de OCSE, solo en el año 2017, el que ha concluido, recibió más de 99.000 soles del Estado por un negocio de combustible. Este es el señor. El señor es gerente de la red desconcertada 3 Sabogal de ESalud desde el 30 de noviembre del 2016. Es decir, el director de una red de ESalud le vendía gasolina a ESalud y al Ministerio de Salud a través de su grifo El Volante. 99.000 soles del Estado ingresados al negocio de esta persona, de acuerdo a un reporte durante el año 2017, reporte de la OSCE. En noviembre de 2016 fue proveedor de salud por un monto de más de 341.000 soles. Proveedor de salud, un director de salud. Y aquí está la información consignada en este reporte de OSCE, donde se muestra el registro de proveedores. Ustedes no lo leen, pero aquí muy chiquitito está el nombre: Sánchez Acevedo Luis Alberto Domingo, Seguro Social de Salud, como el ente al que se le proveía petróleo, en este caso B5, para la flota vehicular de la red por relación de ítem. Monto 341.712 soles. Hemos tomado conocimiento que finalmente el señor Sánchez Acevedo ha presentado su renuncia el 23. También de que las más altas autoridades de salud no tenían conocimiento de esta situación irregular, a pesar de que había sido proveedor en el año 2016, según este reporte, y además de los datos consignados sobre las ventas de combustible en el 2017. Lo cierto es que ya no es más, no ocupa ese cargo y ESalud se ha comprometido a ajustar sus mecanismos de lucha anticorrupción al interior de esta entidad, en beneficio, por cierto, y en resguardo de la cantidad de pacientes que se atienden ahí, de todos los peruanos que estamos afiliados al Seguro Social. Muchísimas gracias por su atención. Así termina 2018. Regresamos mañana a las 9. Se quedan con Noticias a las 10.